un paseo por la pequeña Habana en la calle 8 de Miami me adentró irremediablemente a un verdadero viaje al pasado con su aire evocador de aquellas décadas cuyo encanto está atrapado en este mágico rincón que con sus coladas, su arte del tabaco, dominó cubano y el sabor del son, se ha convertido en esencia y homenaje de toda Latinoamérica y sus artistas. Este recorrido fue mi inspiración para rendir homenaje a un personaje cubano que, sin temor a equivocarme, dudo que algún miembro de esta comunidad retro no conozca. Me refiero a un humorista que durante años hizo reír no solo a los cubanos, sino también a una amplia comunidad de países hispanos que desde 1941 disfrutó de sus ocurrencias con su personaje Tres Patines, en el inolvidable programa radial y posteriormente televisivo La Tremenda Corte, traspasando las fronteras cubanas hasta convertirse en un verdadero clásico de la comedia latinoamericana. Cosa más grande la vida. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. ¿Me acompañas? Demos inicio a nuestro pasaje. La Tremenda Corte fue un programa de radio del género cómico que dio inicio en el año 1941 a través de la emisora RHC en la cadena azul de La Habana, Cuba. Con guiones escritos por el español Cástor Bispo, los jocosos episodios giraban en torno a una dinámica en la que, durante el nudo, José Candelario Tres Patines, interpretado por Leopoldo Augusto Fernández Salgado, era acusado y sometido a un juicio en el juzgado correccional. Tras la exposición de los hechos por parte de los acusadores, éste se defendía usando juegos de palabras y dando doble sentido a las frases para crear malos entendidos siempre a su favor. Más adelante llegaba el desenlace, en el que el veredicto del señor juez obligaba al sinvergüenza de Tres Patines a pagar una condena con prisión o con multa. No fue más que complacerla. Le pongo usted por villano 6 meses en la lomita. Mientras el programa lograba afianzarse, un año más tarde, buscando mayores ventajas económicas, el programa se traslada a CMQ Radio, donde el éxito fue rotundo, transmitiéndose hasta el año 1961 y ganando simpatizantes más allá de Cuba, alcanzando 19 temporadas y más de 300 episodios grabados con una gran fama a nivel internacional, pues también el programa se escuchaba en el Caribe, en Centroamérica y en parte de México. Un tiempo después de la Revolución Cubana, el Estado incauta los medios de comunicación, trayendo como consecuencia la cancelación de los programas humorísticos, provocando la emigración del elenco. En 1966, el programa grabado en Cuba fue transmitido en Monterrey y por radio a través de la XEFB AM, con tanto éxito que se creó una versión adaptada a la televisión en una producción televisiva independiente de México. A pesar de la pobreza escenográfica y de equipo, La Tremenda Corte logró colocarse entre los primeros programas cómicos que se exportaron desde la capital mexicana hacia los diversos países de América. El programa se grabó en blanco y negro durante 3 temporadas de 125 episodios, terminando en el año 1969 por motivos que expondré más adelante. Si te está gustando el contenido de este video, regálame un like y suscríbete. Ahora recordemos un poco las características de sus personajes. Aníbal de Mar, el tremendo señor juez, achacoso con una manía exagerada a poner multas. ¿Cómo sigue de salud? Hoy por la mañana estornudé 3 veces, pero afortunadamente no era coriza. Mimi Cal, Nananina, quien en la versión radial siempre estaba en contra de Tres Patines y casi siempre era la defensora de Rudecindo. Aquí como todos los días. Adolfo Otero, Rudecindo Caldeiro y Escoviña, un gracioso e ingenuo gallego radicado en Cuba, víctima del engañoso Tres Patines. ¡Presente! Miguel Ángel Herrera, el secretario del juzgado, que acostumbraba a preguntar al tremendo juez por el estado de su precaria salud, a lo que éste respondía con una multa. Póngase $1 de multa para que otra vez lo sepa.
Este personaje muchas veces fue sustituido por Julito Díaz e informaba al juez sobre el caso del día. El elenco de Tres Patines envuelve una anécdota que representa una verdadera historia de amistad que envolvió a los actores Julito Díaz, el secretario, y a Adolfo Otero, Rudecindo Caldeiro y Escoviña, quienes desde muy jóvenes habían entablado una amistad tan profunda que terminaron muriendo el mismo día, pues al enterarse de la muerte de Julito Díaz, Otero terminó tan afectado que también falleció, siendo los dos velados en la misma funeraria. Podemos notar en el episodio Señoricidio, en la segunda versión, transmitido en el año 1958, el impacto en el elenco, ya que por primera vez el secretario no pregunta al señor juez por su estado de salud. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. No me pregunta cómo me siento hoy. No hace falta, señor juez. Aunque todos haremos lo posible por disimularlo, se de sobra que usted tiene que sentirse exactamente igual a como nos sentimos todos. Leopoldo Fernández, Tres Patines, el embaucador, ingenioso, hablador y buscavida, divertido protagonista del programa, quien inútil pero magistralmente trata de defenderse de las acusaciones, pero siempre terminaba o en la cárcel o pagando una fuerte multa. Se asume que sus antecedentes eran tan extensos que rebasaban los 9 tomos, cada una con cientos de páginas. ¡A la reja! Seguramente te preguntarás, ¿y la famosa mamita de Tres Patines, dónde queda? Pues te cuento que además de los personajes anteriormente mencionados, existían otros dentro de los episodios que sin tener participación activa ni presencial, con regularidad eran mencionados en algunas tramas. Este era el caso de Mamita, la madre de Tres Patines, y cerebro de las fechorías de su hijo, y por quien éste estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, y Cucusa, la escuálida novia de Tres Patines. Todo cuanto se conocía sobre estos personajes era a través de los relatos y referencias de Tres Patines. Al final de cada episodio, en la dinámica habitual del programa, Tres Patines termina burlando al tremendo juez, quien en cada juicio, tras el grito del secretario de «venga la sentencia», ve fallido su intento de reformarlo. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Datos curiosos. Se dice que el personaje de José Candelario inicialmente iba a ser de piel morena, razón por la que, aunque el programa era radial y el público no lo veía, Leopoldo se pintaba la cara. Cuenta la leyenda que Castor Bispo le bautizó como Tres Patines al percatarse de las improvisaciones de Leopoldo Fernández y de su agilidad de movimientos, a lo que dijo: «Este no camina en 2 patines, lo hace en 3 patines». Se dice que Mimi Cal se negó a retomar el papel de Luz María Nananina, por lo que el rol fue asumido por la actriz cubana Norma Zúñiga. El personaje del secretario es interpretado por varios actores. María Antonieta de las Nieves, la conocida Chilindrina, tuvo una participación muy corta en el programa televisivo de La Tremenda Corte. En la versión televisiva, el actor español Florencio Castelló interpretó a Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Los episodios de Tres Patines terminaban con el sufijo cidio, y sus habituales juegos de palabras han sido objeto de estudio académico. La sentencia del señor juez siempre era dictada en rima. Conjuntamente al programa televisivo, la promotora K lanzó la serie en formato de 25 números de historietas, recreando los casos de la producción radial con ligeras diferencias. Recordemos que promotora K fue la misma que imprimió las historietas de Calimán. Aunque algunos países aún pueden disfrutar de la retransmisión televisiva de Tres Patines, la versión radial sigue siendo el mayor medio de difusión de este programa. El programa televisivo no pudo enfrentar los costos y la falta de patrocinio, llegando a la cancelación a mediados del año 1969. La Tremenda Corte es considerada como la mejor comedia radiofónica producida en Latinoamérica en aquellos años, y hasta la fecha, sus episodios siguen siendo disfrutados diariamente por muchas personas que continúan disfrutando y riéndose con las ocurrencias de Tres Patines y de La Tremenda Corte. Ha sido galardonada con diferentes premios en el Festival Nacional de la Televisión y en los Premios Caracol y los Premios Caricatos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Tres Patines tiene su propia estrella en la calle 8 de la pequeña Habana en Miami. ¿Y qué fue de Tres Patines? Leopoldo Augusto Fernández Salgado
reconocido humorista cubano, nació en Matanzas el 26 de diciembre del año 1904. A temprana edad, dejó sus estudios para dedicarse a diferentes actividades laborales para contribuir con la economía familiar. Su gracia natural le llevó, a mediados de la década de los años 20, a formar una compañía teatral y posteriormente es contratado para una gira nacional. A su regreso, sus actuaciones lo llevaron a países como Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá y República Dominicana. Durante la década del 40, Leopoldo Fernández participó junto con Aníbal del Mar en la producción antológica Pototo y Filomeno, que en 1955 pasó a la televisión con el nombre del Show de Pototo y Filomeno. El grupo llegó a ser tan famoso que se presentó en teatro, televisión y en cine, y en famosos centros nocturnos de la época como el Cabaret Sierra y el Montmartre. A partir de 1941 interpretó el personaje de Tres Patines en La Tremenda Corte, programa radial que le llenó de éxito hasta que en 1962 emigra a Miami, dejando atrás a su mamita en la vida real, a quien tenía la esperanza de volver a ver pronto, pero esto nunca sucedió, pues doña María Salgado Prieto murió en 1966. Mucho se ha especulado sobre las verdaderas razones para que Leopoldo Fernández saliera de Cuba, atribuyendo como causa problemas con el régimen. Sin embargo, esto nunca se ha confirmado. En 1966 interpretó en México la versión televisiva de La Tremenda Corte. Más adelante viajó a Puerto Rico, donde realizó teatro, televisión y cine. También se desarrolló como cantante humorístico. En el año 1963 vivió en Panamá y en 1969 Panamericana TV de Perú compró los derechos de La Tremenda Corte, donde por una corta temporada realizó otra variante del programa llamada El Guardia Tres Patines. A lo largo de su vida se casó 3 veces, una de ellas con Mimical, Nananina, su compañera en La Tremenda Corte, y tuvo 8 hijos. También protagonizó las películas Hotel de Muchachas, Olé Cuba, Las Vírgenes de la Nueva Ola y Tres Patines en Acción. Se retiró del mundo de la actuación en 1984, muriendo un año más tarde a la edad de 81 años en la ciudad de Miami, el 11 de noviembre de 1985. Tres Patines fue un humorista con un talento innato que a través de la sencillez e ingenua malicia de su personaje nos enseñó que no hay que recurrir a groserías para disfrutar de un sano y verdadero humor. Mis queridos pasajeros, espero que este video les haya llegado al corazón y que no importa en qué año escucharon este programa, en algún momento del video hayan evocado alguna anécdota que trajera a sus mentes bonitos recuerdos, porque Tres Patines ha traspasado ya tantas generaciones que nos pertenece a todos. Si te gustó el video, por favor, no te olvides de regalarme un like, dejar un comentario e invitar a tus amigos interesados en este tipo de contenido a suscribirse. Con esto contribuyes al crecimiento del canal y me motivas a traerte más contenido. Gracias por acompañarme y hasta el próximo pasaje.